En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para la licenciada Lucía Alejandra Cobo Quintero, que defenderá su tesis para obtener el título de doctora en Geografía. Les saludamos y damos la bienvenida a todos los presentes aquí, al doctor Roberto Bustos Cara, que es director de la tesis y es director de nuestro programa de posgrado del doctorado de Geografía, y a su otra directora de tesis, María Belén Nocetti, a los integrantes del jurado, doctor Pablo José Cicolela, doctora Cristina Carballo y la doctora Patricia Arcolani, aquí presente. El título de la tesis es Dos ciudades, la urbanización popular como forma de producción del espacio urbano. Un análisis de la ciudad de Bahía Blanca durante el periodo de 1990 a 2020. Lucía Alejandra Cobo Quintero es geógrafa, egresada de la Universidad de Cauca, Popayán, Colombia, mamá de Guadalupe. Vivió en Bahía Blanca durante los años 2010 a 2021, es estudiante de posgrado de las carreras de maestría en Desarrollo y Gestión Territorial y doctorado en Geografía. Fue becaria doctoral de CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del IES hasta julio de 2023. Perteneció a la Cátedra de Sociología Urbana en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur como ayudante simple. Actualmente es docente de Geografía y taller de Metodología en el Colegio ISI College de la ciudad de Neuquén. Sus directores, el doctor Roberto Bustos Cara, licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Bordeaux III, Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur en diferentes periodos. Es miembro de número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000, posee categoría 1 dentro del programa de incentivos de docencia y es actualmente profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur. Además, se desempeña como director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo. La doctora María Belén Nocetti es antropóloga y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Políticas Públicas por el Flaxo, es docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional del Sur, investigadora independiente de CONICET, directora del Grupo de Investigaciones Cualitativas y Etnográficas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Su área de investigación es niñez, adolescencia en situaciones de vulnerabilidad, trabajo infantil, conflictos socioambientales y movilización colectiva de poblaciones vulnerables. Se ha desempeñado como consultora externa de UNICEF y actualmente en la OIT. En cuanto a los jurados, el doctor Pablo Cicolela es doctor en Geografía y Urbanismo por la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se encuentra en trámite ante el Consejo Superior del Rectorado de la UBA el título de profesor consulto. Es director de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos del Instituto de Geografía por la misma universidad. La doctora Cristina Carballo es profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. En la misma universidad también se desempeña como investigadora del Centro de Desarrollo Territorial y directora de la licenciatura en Geografía. Es doctora en Geografía Social y Regional por la Universidad de Umain de Francia. Es magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y posee un postdoctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. La doctora Patricia Arcolani es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Islas Baleares, es categoría 1 en el programa de incentivos docentes, profesora titular de área de turismo en las cátedras de Introducción al Turismo, Geografía del Turismo y Práctica Integradora del Turismo, y además es directora de la especialización en Turismo Rural y Comunitario del Departamento de Geografía y Turismo de esta universidad. Bueno, habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa oral de la tesis. Te dejo el lugar. Gracias. ¿Apagamos la luz? Sí. Buenos días. A continuación voy a presentar los resultados de mi tesis doctoral titulada Dos ciudades, la urbanización popular como forma de producción del espacio urbano, un análisis de la ciudad de Bahía Blanca durante el periodo 1990-2020.
Esta tesis tuvo como objetivo general identificar las formas que presenta la urbanización popular de acuerdo con las dinámicas de producción del espacio urbano en Bahía Blanca durante el periodo 1990-2020. Y fueron objetivos específicos de la misma problematizar las categorías que explican la producción de los espacios urbanos, tales como hábitat, asentamientos, tomas, villas, sectores populares, formalidad e informalidad, comprender en qué medida la producción formal del espacio urbano determina los procesos de urbanización popular en la ciudad durante el periodo determinado, identificar actores y acciones que se encuentran presentes en la dinámica de producción de la urbanización popular en la ciudad, e interpretar las formas de urbanización popular explorando las imbricaciones entre la dimensión material y la de la reproducción social de la vida cotidiana. Como hipótesis de investigación, se planteó, por un lado, que las formas de producción del espacio urbano están contenidas dentro de proyectos oficiales, están determinadas por proyectos oficiales de desarrollo territorial local y regional, y que, por lo tanto, la planificación, tanto en su discurso como en su acción, interviene directamente sobre la producción del espacio urbano, transformándolo y consolidando un orden dominante. Por otro lado, se planteó que las acciones que integran las estrategias de autourbanización de los sectores populares tienen como principal motor la necesidad de acceso a una vivienda propia, y que a partir de ello se genera una organización comunitaria y popular que conforma instituciones barriales que favorecen la consolidación territorial de la periferia sur de la ciudad. Perdón, Alejandra, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Vos estás mostrando alguna presentación o algo? Sí. Ah, porque no la vemos. Vemos tu perdón. cara y no la presentación. Y me resultó extraño, entonces te hago la consulta, Alejandra. Okay. Perdón que te interrumpe. Perdón. No, gracias, Cristina, por avisar. Ahí se ve. está. No había compartido pantalla, perdón. ¿Volvemos atrás o continúa ahí? Pásalo rapidito, porque Ahí se ve. es nada más y comenzás a escribir a partir de donde estabas. Perdón, no te escuché. Digo que las pases rapiditos a las primeras y ya te quedes en el desarrollo donde estás, que no sé qué número de diapositiva es. Bien, perfecto. De todas formas, había arrancado con el título. Ah, bien, bien. Bueno, entonces continuemos. Los objetivos, y estábamos en esta presentación Ok. hablando sobre la tercera hipótesis de investigación planteada, que formula que la producción formal del espacio urbano determina las acciones de los sectores populares. Sin embargo, estas formas de producción no formal presionan sobre las formas de producción formal por medio de demandas de movimientos de vecinos que luchan por el acceso a la vivienda y al derecho a la ciudad. Para presentar esta defensa, he decidido seguir con la estructura de la tesis, la cual está compuesta por 8 secciones. La primera, en donde se describe el problema de investigación. Una segunda sección donde se muestra la construcción de un marco teórico y conceptual. La tercera sección que da cuenta de las estrategias en torno al diseño metodológico que se implementó durante toda la investigación. Una cuarta sección que presenta el análisis relacionado con la ciudad formal. Una quinta sección que da cuenta del análisis de la ciudad popular. Y una sexta sección donde se presenta a modo de síntesis toda la información observada y vinculada con el análisis hecho en relación a las categorías teóricas que se indagaron. Finalmente se presentan conclusiones y bibliografía. Intentaré seguir esta misma estructura para la presentación de la tesis. En cuanto al problema de investigación, este se expresa a partir de la pregunta sobre cuáles son los procesos territoriales que caracterizan a las formas de producción de la urbanización popular dentro de la dinámica de producción del espacio urbano de la ciudad durante el periodo determinado.
Esta pregunta consideró algunos aspectos, como por ejemplo que el acceso a la vivienda es una problemática estructural que está directamente relacionada con el funcionamiento de la urbanización capitalista y que dentro de ese funcionamiento un área sensible es la disponibilidad de tierra para uso residencial, siendo los sectores populares uno de los más afectados. Por otro lado, se consideró que existe una relación directa entre los procesos de reestructuración del sistema capitalista y las transformaciones vividas por los espacios urbanos de América Latina, lo cual ha configurado una forma dual en la producción del espacio urbano de las ciudades. No están corriendo las diapositivas, por favor. Nosotros vemos solamente la de la tercera diapositiva y no avanza eso. No sé cómo hacer. Lo va a dejar compartir. He dejado de compartir. Ay. Sí, y a continuación de manera Volví a compartir y traté de colocarla en modo presentación, porque recién estaba en modo edición y tal vez por eso no se puede pasar. Si yo pongo aquí, Sí, ahora tenés que ponerla en modo presentación, porque ahí está en modo edición y por eso quizá no te permite correr la diapositiva. Claro. Igual tranquila, Alejandra, tranquila. Respira, todo esto puede pasar. Sí le pasa. si les Todavía pasara lo que soñé. Bueno, te tenés que presentar vos, ¿eh? No hay problema, pero Nos tomamos un tiempo importante para la tesis, así que esto relajada, ¿eh? ahí Bueno. está bien. A Ahí está ver. bien. Fíjate si podés correr la diapositiva, si podés ir haciendo pasar las distintas diapositivas. Fíjate si Ahí, podés. Ahí está en el modo correcto, pero ahí, bien, ahí va. ahí se ve. Ahora estamos, ahí perfecto, El perfecto. problema es que no lo vas a ver vos acá. Bueno, Ahí. Ahora estamos en el problema de investigación. Y ahí estamos en estructura de la tesis, listo. sí. Vos mírala, porque alcanzás a leer, ¿no? Sí. Y esta es la próxima. Ok. Y esta es la que está pasando ahí. Bien. Listo. No sé dónde ibas ahí. Andrés nos pasa la próxima y entonces aquellos que van Ok. Estábamos aquí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Decíamos que con respecto a la configuración de una forma dual de la producción del espacio urbano, algunas investigaciones como las de Abramo, Klichevsky, de Matos, Silveira, Janoschka, entre otros, dan cuenta de un prototipo de ciudad latinoamericana en el que se asocian las dinámicas de producción del sistema capitalista en su etapa neoliberal y el modelo morfológico que, aunque adquiere en diferentes características en cada lugar, deja ver la coexistencia de dos tipos de ciudades en un mismo espacio urbano. Por un lado, la ciudad formal y por otro lado, la ciudad formal. Una ciudad formal que consolida áreas centrales y una producción informal del espacio urbano que consolida áreas marginales y periféricas. Por otro lado, es importante destacar que esas características adquieren formas específicas en los espacios metropolitanos y en las ciudades intermedias. Por ejemplo, en las ciudades intermedias se puede evidenciar un crecimiento en altura, una expansión de la mancha urbana a partir de tipos residenciales como barrio, parque o barrios privados y el crecimiento a partir de estrategias de autourbanización. Paso a la siguiente. En cuanto a la producción del espacio urbano de la ciudad de Bahía Blanca, tenemos que esta es una ciudad intermedia ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y que a partir de los años 90 evidencia un giro en su producción espacial. Este giro se puede observar a partir de acciones de la planificación realizadas a partir de la concepción de un modelo específico de ciudad,
la implementación de políticas municipales de desarrollo urbano, periodos de crisis y inestabilidades laborales que han afectado especialmente a los ingresos de los sectores populares, y por lo tanto consolidando una dinámica de urbanización caracterizada por la expansión, la discontinuidad, la fragmentación y la segregación urbana. Paso a la siguiente. Esta configuración deja ver para Bahía Blanca 3 áreas diferenciadas. Una de ellas es el área central, consolidada con una oferta de servicios e infraestructura, una periferia norte y una periferia sur, las cuales dan cuenta de procesos diferentes de producción espacial. Y a mano derecha tenemos la ubicación de los barrios populares relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares, y podemos ver cómo coinciden con el área de la periferia sur. Dentro del círculo amarillo tenemos el barrio Caracol, que fue el lugar en donde se realizó durante casi 6 años el trabajo de campo. Paso a la siguiente. En cuanto al marco teórico y conceptual, este se construyó en primer lugar a partir de una revisión de los estudios urbanos latinoamericanos, lo cual arrojó luz sobre algunos aspectos. Por ejemplo, que los estudios urbanos están fundamentalmente soportados en estudios de observaciones hechas a los procesos de transformación de las áreas metropolitanas. Y que por otro lado, el ámbito que tiene que ver a los estudios relativos a las ciudades intermedias es todavía un campo de exploración y de aportes y de indagación sobre las categorías que explican los procesos de su transformación, de las transformaciones urbanas a esta escala. Por otro lado, se identificó 2 corrientes de estudios urbanos, unos relativos a unos de corte cuantitativista y pragmáticos que tienen que ver con las ideas de la Escuela de Chicago, para la cual la ciudad es considerada como un organismo vivo y por tanto su funcionamiento es entendido y armónico y por tanto buscado este fin. Y por otro lado, los estudios del pensamiento crítico, donde destacamos los aportes de Henry Lefebvre, Jane Jacob y David Harvey, para los cuales la ciudad es un producto social, un producto de procesos geohistóricos, y por lo tanto el espacio urbano se convierte en un espacio en continua disputa. Teniendo en cuenta esos antecedentes, entonces identificamos o propusimos 2 discusiones principales. Una que tiene que ver con la relación entre hábitat y habitar, y otra que tiene que ver con la relación formal e informal. En cuanto a la discusión de la relación hábitat-habitar, esta se formuló a partir de una indagación profunda sobre el significado del habitar, ¿sí? Esta indagación adquirió como una densidad importante. Sin embargo, ahora quiero destacar lo que dice Doberti en cuanto se refiere al habitar como algo que hacemos todos los seres en todo momento y en todo lugar. Y por tanto, desde esta perspectiva, entonces, la problemática del acceso a la vivienda y los movimientos de autoconstrucción de la ciudad popular están legitimados en sí mismos, más allá de los aspectos formales, legales o jurídicos. Por otro lado, en cuanto a lo formal y lo informal, en la indagación me di cuenta que lo informal se define a partir de lo que no es y en relación a lo que es el modelo dominante de ciudad, que tiene que ver con aspectos jurídicos, con cosas como la tenencia de la propiedad, el patrón de crecimiento, la provisión de servicios públicos, y que además tiene asociaciones estigmatizantes, y que por lo tanto no explican en profundidad cuáles son los procesos que dan curso a la producción del espacio urbano. De esta manera, entonces, aparece la idea de ciudad formal como algo no planificado, como una trayectoria específica de los países de Latinoamérica, como el lugar de habitación de los sectores populares y como una producción a partir de procesos de autoconstrucción. Por eso, entonces, la tesis intentó construir esta idea de la urbanización popular como un proceso territorial de organización colectiva para la producción espacial y reproducción social de los sectores populares que dan forma al espacio urbano marginal y periférico de las ciudades latinoamericanas.
Se trata también de una forma específica de urbanización, de producción de territorios urbanos, material y simbólicamente, en los cuales se observa de manera situada prácticas de gestión comunitaria, ordenamiento territorial y organización social. Paso a la siguiente. En cuanto al diseño metodológico, esta investigación se basó en un abordaje de tipo cualitativo, teniendo en cuenta la perspectiva del sujeto conocido y las prácticas de investigación, acción, participación y de investigación militante. Por otro lado, asumió una escala de observación en doble sentido. Por un lado, una escala local, a partir de la cual se observó la planificación institucional a través de los análisis de planes, proyectos y códigos de ordenamiento territorial, y una escala de observación a nivel microterritorial en las cuales se observaron los movimientos sociales de autoconstrucción a partir del trabajo de campo en el barrio de Villa Caracol. Al situarnos en esta perspectiva cualitativa, me di cuenta que era necesario dar lugar a la construcción de mi relación como investigadora con la realidad de estudio. Entre otras cosas, decidiendo nombrar realidad de estudio en vez de objeto de estudio o sujeto de estudio, porque me encontré observando un conjunto de relaciones territoriales que constituyen una realidad material y social y, por tanto, una comunidad de sujetos y sus acciones. Esto implicó explicitar el lugar desde donde se hacía mi observación como geógrafa, como becaria doctoral, como estudiante de posgrado, como docente universitaria y sobre todo como integrante de un proyecto de extensión que fue lo que me permitió realizar el acercamiento a el área de estudio. Y después, posteriormente, como directora de un proyecto de extensión, me permitió participar activamente de las estrategias de producción y reproducción en el barrio. Esto con el fin, por un lado, de poner en cuestión la estructura tradicional de producción de conocimiento, así como las relaciones de poder determinadas por esta y su prevalencia en la construcción de representaciones sobre las realidades sociales, con la intención también de reconocer las experiencias de los sujetos en la producción del conocimiento colectivo, de revalorizar la extensión universitaria y de vincularme con experiencias de organización comunitaria en los barrios populares. Esa construcción de esta relación con la realidad de estudio implicó una aproximación lenta, un diálogo de saberes, el estar allí desde un sentido etnográfico, la implicancia, por lo tanto, como investigadora, y en un momento la participación activa en lo que se empezó a delinear como la estrategia de producción del espacio urbano, reproducción social y gestión comunitaria en los sectores populares de la periferia suroccidental de Bahía Blanca. En este punto quiero destacar esta cita del doctor Vélez Galeano, quien afirma que la investigación no es un acercamiento a la comunidad para los planes académicos del investigador, sino una expresión de lo que él puede hacer para sumarse a la construcción de nuevos lugares de vida. De esta forma, entonces, la observación y el trabajo de campo se hizo en dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver con esa aproximación, en la que se hicieron entrevistas en profundidad para contextualizar la trayectoria espacial de los vecinos, también para tener una contextualización del territorio cotidiano y de la relación de los vecinos con su territorio. Después, una segunda etapa donde la he nombrado como participación activa, en la cual la observación se realizó a partir de las actividades que se organizaban en el barrio específicas, como por ejemplo, el taller de identidad, el replanteo de postes de luz, la colocación del alumbrado público, los talleres de huerta orgánica y más recientemente la campaña solidaria para el abastecimiento de productos alimentarios en el contexto de la crisis por COVID. Todas esas observaciones se empezaron a organizar a partir de dos dimensiones en principio, lo que tiene que ver con
la producción del espacio urbano y por otro lado lo que tiene que ver con la reproducción de la vida cotidiana, en la cual se pudieron identificar actores y acciones que de manera interrelacionada van dando la forma a la producción y reproducción espacial. Bien, en cuanto al análisis de la ciudad formal, este se basó en los conceptos de la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre, especialmente en las categorías de la representación del espacio y el espacio concebido, teniendo en cuenta que las representaciones del espacio están imbuidas tanto de saberes expertos como de ideologías, integrando así la práctica social y política, y que por tanto cuentan con un carácter performativo, por lo cual modifican con alto impacto la organización espacial y el proceso mismo de producción de ese espacio concebido que, como dice el autor, es el espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas, fragmentadores, ingenieros sociales, y que por lo tanto es el espacio dominante en cualquier sociedad o modo de producción. Teniendo en cuenta esto, entonces fue posible observar que la producción del espacio de la ciudad formal estaba directamente relacionado con una idea vinculada al proyecto de desarrollo territorial como producción de materias primas y exportación, y al rol de la ciudad intermedia en este proyecto como centro comercial, nodo de transportes y polo industrial. De esta forma se pudo identificar que en diversos momentos de la geohistoria de la ciudad han existido ideas precisas sobre el modelo de ciudad que debe adquirir Bahía Blanca y que la han ido modelando como una capital de la industria petroquímica. El análisis de la ciudad formal permitió afirmar que la planificación que tiene un poder, digamos, tiene el poder de concebir los espacios bajo ideas específicas de modelos de desarrollo y de ciudad, y que por lo tanto tiene el poder de hacer transformaciones efectivas en los espacios geográficos en donde desembarcan estos imaginarios. Que por otro lado, no es posible decir que la planificación, entendida esta como una institución que reúne el conjunto de políticas, de prácticas e ideas para la organización territorial en todas sus dimensiones, haya fracasado, pues la ciudad da cuenta que no es otra cosa que no se haya pensado y proyectado en esas ideas. Y por último, que el espacio geográfico del Estado Nacional argentino se ha reorganizado para insertarse en los espacios globales como territorio agroexportador, y que esta idea de desarrollo ha impulsado un reordenamiento territorial que incluía la construcción de un sistema urbano para tal fin, y que por lo tanto el diseño de la ciudad de Bahía Blanca y su destino como proyecto de ciudad está vinculado a esto y ha respondido exitosamente a estos requerimientos. En cuanto al análisis de la ciudad popular, entonces nos encontramos con que esa idea de urbanización o de ciudad popular está asociada a un proceso de urbanización en sentido inverso, es decir, que primero se habita y después aparece la infraestructura, que tiene que ver con la construcción de una vivienda propia para los sectores populares, lo cual organiza un complejo sistema de relaciones comunitarias e institucionales, todo eso agrupado en el concepto que se conoce como producción social del hábitat, que tiene que ver con políticas habitacionales dirigidas a la clase obrera y que es producto de acciones de autogestión y autoconstrucción de los movimientos sociales, que es el lugar de los sectores populares, y que por sectores populares se entiende aquellos grupos sociales cuya reproducción no puede garantizarse plenamente dentro de los procesos institucionales, fundamentalmente por la ausencia de ingresos económicos suficientes. Esta idea de la ciudad popular me hizo indagar también un poco en ese sentido de lo popular, por lo cual ahora me interesa rescatar aquello que dice Canclini cuando se refiere a que lo popular no aparece entonces como lo opuesto a lo masivo, sino como un modo de actuar en él. Esta idea, digamos, tuvo bastante fuerza para después reflexionar sobre que
En la ciudad popular, las relaciones entre lo hegemónico y lo popular pueden resultar concomitantes y retroalimentarias, siendo lo popular una expresión de movimiento o de un modo de actuar en el interior de un complejo sistema de relaciones espaciales, y no precisamente una expresión de impugnación o resistencia. De esta forma empezó a cobrar más densidad esa propuesta de pensar en un concepto de urbanización popular como una forma de producción del espacio urbano que surge condicionada y determinada en gran medida por las lógicas de producción del sistema dominante, pero dando lugar a la transformación y al surgimiento de proyectos territoriales alternativos, que envuelve un entramado complejo donde se integran diversas prácticas de los sectores populares, las cuales dan densidad y hondura a la noción misma de lo popular, y que sobre todo ha sido fundamental para proporcionar no solo vivienda asequible a las poblaciones de bajos ingresos, sino también un sistema de servicios urbanos que contiene formas de vida y economía popular singulares. De esta manera llegamos a la periferia sur de la ciudad, ya con la certeza de que no es un espacio desvinculado de las dinámicas de producción urbana, que, por ejemplo, la llegada de los ferrocarriles y las transformaciones espaciales que ello produjo terminó de configurar el ordenamiento del área central, en el cual el trazado de las vías de trenes actúa como la frontera que separa un área central de la periferia, y que en ella se observan diferentes características morfológicas socioeconómicas en el proceso de ocupación y configuración urbana de los distintos sectores de la periferia. Por otro lado, en la periferia suroccidental encontramos entonces el barrio Caracol, que es un barrio que nace en Bahía Blanca como asentamiento informal durante la década de los años 90. Su construcción se realiza en tierras fiscales antiguamente pertenecientes al ferrocarril, ubicadas en las tierras bajas del suroccidente de la ciudad. La observación en campo durante todos estos años permitió reconocer que el barrio se fue formando a partir de diferentes oleadas de ocupación, que por ejemplo un factor de arraigo puede ser el proceso de construcción de la vivienda, y por otro lado los vínculos familiares que existen en el territorio. También se puede observar que a pesar de tener habitantes con un alto nivel de arraigo, este barrio constituye para muchas otras familias que hacen una itinerancia por los diferentes barrios de la periferia, un lugar de paso, en esa búsqueda por encontrar un lugar para construir su vivienda. No se identificaron dinámicas de apropiación para la compra y venta de terrenos. Sin embargo, a partir del 2007 hubo unas ocupaciones en los territorios aledaños que sí parecían tener que ver con la apropiación para la compra y venta de terrenos. Y por otro lado, que ese espacio público del barrio cuenta con una apropiación relativa, y que la apropiación del espacio público tiene que ver con actividades específicas que se organizan, digamos, como parte de las acciones de este entramado de actores sociales. Bien, por otro lado, entonces, la observación en campo y el trabajo de campo en el barrio Caracol permitió también hacer un recorrido y participar de otras experiencias de movimientos de autoconstrucción en barrios de esta zona, a partir de lo cual se pudo ver cómo fue la expansión de la periferia suroccidental a partir del 2001, a partir de movimientos de tomas de tierra sobre terrenos fiscales. Se identificó entonces un movimiento entre los años 2000 y 2001 que dio origen al barrio Puertas del Sur, otro movimiento en los años 2012 y 2013 que dio origen a los barrios Martín Fierro y Tierras Argentinas, y uno más reciente a finales del 2020 que dio origen al barrio Nueva Argentina, terminando de consolidar esa franja suroccidental de la ciudad. Bien, toda esta observación hecha en el campo durante todos estos años, y además en análisis continuo con el marco teórico planteado,
me permitió sintetizar en lo que he nombrado la estrategia Caracol, ¿sí? Que la he definido como un conjunto de acciones, actores y capitales que en interacción producen los mecanismos que tienden a la superación de estados de vulneración de derechos fundamentales, todo lo cual agrupamos en esta investigación en el derecho inalienable al habitar, compuesto por 3 aspectos: el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, el derecho a un territorio mínimo y cotidiano indispensable para el adecuado desarrollo de la vida y el derecho a la ciudad, dando curso, por lo tanto, a la producción del espacio urbano, reproducción social y gestión comunitaria de la vida cotidiana en sectores populares. La idea de ponerle a esto la estrategia Caracol tiene que ver con varias cosas. Por un lado, Caracol es el nombre del barrio en el que pude hacer el trabajo de campo y en el cual construí vínculos fuertes con los habitantes del lugar. Y por otro lado, porque la figura del caracol es una figura significativa en tanto funciona como metáfora de eso que se quiere expresar en relación al habitar. Y es que el caracol, digamos, existe en tanto está indivisiblemente vinculado a su caparazón. Por otro lado, no sé si ustedes conocen la famosa película de la estrategia del caracol. Es una película colombiana de los años 90 que ya en ese momento empieza como a mostrar el drama de la vivienda de los sectores populares. Y esa película termina con una frase que es súper significativa, y es que la casa no es sin nosotros, dicen los habitantes de esa casa de la película, y nosotros no somos sin la casa. Entonces, lo que quiero a partir de esta idea es como dar fuerza a que la problemática del acceso a la vivienda es una problemática de tipo existencial, y que cuando existen comunidades a las que se les niega ese acceso, es también negar un poco su existencia. Esta estrategia Caracol se puede desagregar en lo que ya he venido contando a lo largo de la presentación en 2 dimensiones principales, que son las del espacio urbano, la producción del espacio urbano y la reproducción social de la vida cotidiana, y un conjunto de actores diversos y de acciones que se llevan a cabo en ese tejido relacional multiactoral. Bueno, digamos que después de todo es posible decir que las hipótesis planteadas en un principio se han podido corroborar. Sin embargo, la problemática de investigación no se termina con esta tesis, sino que por el contrario, digamos, esta tesis da lugar a que se pueda continuar con la investigación en varios sentidos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en la profundización del funcionamiento de esta estrategia, particularmente en cada barrio, asumiendo que es posible que esta estrategia adquiera formas diferentes en cada lugar y que de las formas que adquiera va dependiendo un poco el éxito de, digamos, consolidar una estructura territorial, ¿sí? Por otro lado, me parece muy importante que se pueda poner en diálogo las reflexiones que aquí he planteado con, por ejemplo, la exploración de las formas que adquiere la urbanización popular cuando interviene la lógica del mercado. Y por otro lado, que no aparece aquí en la diapositiva, pero que es necesario decir, creo que también es importante seguir interpelando las acciones, o poner en interpelación las acciones de autoconstrucción urbana con las políticas que se
conciben en los ámbitos de planificación. Y que además se considere como una experiencia y un saber de alguna manera exitoso todas las prácticas que desde hace años han venido consolidando los espacios periféricos de la ciudad. Bien, bueno, he querido terminar esta presentación con esta frase que corresponde, en realidad es uno de los últimos párrafos de la canción Construcción de Chico Buarque, porque si bien en la presentación no aparece reflejado, la literatura, la música y otras expresiones artísticas han sido para mí una gran compañía durante todos estos años, observando y tratando de entender una problemática que adquiere facetas bastante dramáticas. Un poco lo que me ha pasado durante todos estos años y que también me hace sentirme vinculada a esa idea, digamos, del movimiento lento del caracol, es que he sentido la necesidad de moverme de todos los lugares donde me he sentido incómoda porque no, digamos, no me sirven o no me ayudaban a comprender, por ejemplo, lo que estaba observando. En ese sentido, quiero decir que las categorías tradicionales que explican los procesos de urbanización me hacían sentir incómoda porque las encontré demasiado duras y con una falta como de sensibilidad frente a lo que yo estaba observando. Ese movimiento, digamos, me permitió estar, o sea, esa incomodidad me permitió moverme siempre buscando, digamos, poder argumentar el decir que cuando nosotros hablamos de un déficit habitacional, no estamos hablando de que hacen falta simplemente casas, que cuando hablamos de procesos de urbanización, estamos hablando también de las trayectorias de vida de las personas y que ante una problemática tan sensible, también es necesario pensar en la sensibilización de esos marcos teóricos que explican o pretenden explicar esos procesos. Bueno, es todo. Bueno, muchas gracias. Habiendo terminado la presentación, asumo por aquí. Hola. Tienen el espacio para las preguntas de los jurados. No sé quién quiere comenzar. Voy a aprender la luz. Okay. ¿Alguien quiere? No sé. Pablo, Cristina. Sí. Sí, que comience Pablo. Ok, Bueno, como el caballero. quieran, no hay Bien. problema. Sí, sí, sí. Puedo comenzar. Bueno, ante todo, gracias por compartirnos esta presentación, Alejandra, y bueno, más allá de lo que podamos ir compartiendo ahora en este espacio después de la presentación en términos de distintas miradas, observaciones, comentarios, preguntas, críticas, bueno, feliz trabajo. Que un poco para empezar por el final, no solamente es un trabajo que se encuadra dentro de las formalidades que uno, como parte de la comunidad científica, pretende que tenga, las formalidades que tenga un trabajo de investigación, un trabajo, en este caso, de tesis doctoral. Pero además está agregarle esta cuota de sensibilidad en más de un sentido, pero sobre todo en el sentido de lo vivencial, ¿no? Del trabajo que te tomaste en términos de esa
acción, investigación participativa, militante, como vos decís, me parece que le agrega un plus, no solamente de originalidad al trabajo, sino también de compromiso con el trabajo, con el material de investigación, con el medio, con el hábitat, con la comunidad, sobre todo, y me parece que eso es un gran aporte, no solamente en cuanto a lo que eso permitió, esa experiencia tuya permitió eh, para desarrollar el proceso de construcción, producción de conocimiento, sino porque además le agregó una cuota de, como decíamos, de sensibilidad y de originalidad al trabajo, a tu trabajo de tesis. Así que, bueno, ante todo quería felicitarte por eso, porque además implica, o implicó, e implica una, un compromiso y también el atrevimiento que supone aproximarse de esa manera tan comprometida a la vivencia de los sectores populares y la construcción popular de la ciudad. Y sobre todo en el contexto que tuviste que hacer, en el contexto del ASPO, ¿no? Así que bueno, eso como primera cuestión. Y en segundo lugar, bueno, como decía, el trabajo, por lo que yo fui observando, cumple con las formalidades, con lo que se espera en general de la producción de un proceso de investigación que desemboca en una postulación para aspirar al título de doctor, o de doctora en este caso. Me, me dio mucha satisfacción también ver la forma como construiste el marco conceptual, un marco conceptual que me pareció sólido, que me pareció que le aportaba a la problemática un sustento significativo, tanto en cuanto a los conceptos como las referencias, los autores que utilizaste, etc. Así que bueno, eso me pareció también una construcción sólida, ya que estamos hablando, ya que estamos parafraseando a Chico Buarque, me parece una construcción sólida también desde ese punto de vista. Y bueno, respecto de la construcción metodológica, ya comentaba recién lo que me parece que le agrega valor desde el punto de vista de cómo te aproximaste y te comprometiste eh, con ese material, con ese objeto de estudio, ¿no? Me parece que también hay un aporte sustantivo en cuanto eh, a esta metáfora que vos construís respecto de la estrategia Caracol y cómo esa metáfora permite también aportar conocimiento sobre cuáles son los elementos centrales, cómo es percibida la vida y la ciudad o la vida en la ciudad por parte de los sectores populares. Yo creo que esa metáfora le agrega también valor. Bueno, finalmente quería plantearte dos o tres cuestiones, básicamente, relativas a todo este desarrollo. Bueno, en primer lugar, vos desarrollás todo tu trabajo de una manera muy central, no exclusiva, pero sí muy central en la oposición formal e informal en cuanto al proceso de producción de la ciudad. Y cuando trabajas con el concepto de lo formal, pones el acento y el centro muy fuerte en la importancia decisiva que tiene la planificación. Si bien es cierto que la planificación, y vos lo destacás muy bien, entraña una serie de ideas respecto de la ciudad que responden a intereses determinados, que responden a miradas, a visiones y a necesidades determinadas de ciertos sectores sociales o de ciertos actores sociales, y muy claro en el caso de Bahía Blanca, por otra parte. Pero dicho esto, sin embargo, quería preguntarte si no te parece que quizá en un trabajo como este, o futuros trabajos, por lo que comentabas al final, en futuros trabajos, sobre todo para ver qué universalidad o qué grado de generalización puede tener este producto tuyo, este producto que vos generaste, en el sentido de que, bueno, yo creo y creo que muchos creemos, ¿no? Y quizá vos también en el fondo, pero
pero la forma como se fue desarrollando la tesis quizá no está suficientemente presente, esta sería una primera cuestión, la tensión diferencial que hay entre las formalidades, es decir, por ejemplo, los planes, los proyectos, que tienen que ver con la forma como una ciudad es producida desde el poder político, sobre todo en este caso, y hasta qué punto, en definitiva, lo que realmente sucede en el proceso de producción formal y por lo tanto después informal o concomitantemente informal en el espacio urbano, no tiene que ver más con el mercado, o dicho de otra manera, no tiene más que ver con la producción privada de la ciudad, con la producción capitalista de la ciudad, en un sentido más estrictamente volcado a la forma como las fuerzas de mercado y el dominio del capital ejercen respecto del proceso de producción de la ciudad. Dicho esto, en un contexto político actual donde este debate se ha tornado extremadamente fuerte y hasta peligroso, ¿no? Entonces, la pregunta concreta en este sentido es, ¿hasta qué punto por ahí la forma como fue producida la ciudad, si bien respondió a directrices de planificación, a imágenes, a ideas, a conceptos, que desde lo local y también desde la esfera de lo nacional, de alguna manera, determinaron la forma de la ciudad, la estructura de la ciudad, en definitiva, la manera como fue producido y construido el espacio bahiense. Pero en última instancia, hasta qué punto no son efectivamente y concretamente las fuerzas del capital o de su instrumento más corriente, que es el mercado, la que determina cómo y dónde se produce ciudad formal y cómo y dónde se produce ciudad informal. Esa sería una primera cuestión que me gustaría que por ahí ampliaras o tomaras. En síntesis, un poco las famosas aportes, posicionamientos teóricos sobre la producción capitalista del espacio urbano, más allá de los instrumentos en sí, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, quería preguntarte si, forzando la metáfora de la estrategia Caracol, ese diagrama que representa la caparazón del caracol también de alguna forma, insisto, forzando la metáfora, implica un encapsulamiento, encierro. Hasta qué punto hay interacción determinada también por la forma como la ciudad es producida formalmente, ya sea vía mercado, ya sea vía el poder político, y de manera eh, espontánea o porque no queda lugar para otra cosa, eh, esa metáfora de caracol también implica un cierto encapsulamiento, encierro y automarginación, o una marginación inducida por el mercado en este caso, ¿no? Y si acaso también, forzando nuevamente la metáfora, no implica también una estrategia defensiva, puesto que la caparazón es también una forma de protección. Bueno, esto forzando la metáfora, ¿no? Forzándola bastante, pero bueno, ya que la colocaste, la metáfora, me gustaba ver un poquito qué pensabas acerca de estas dos cuestiones, el concepto de encapsulamiento, de encierro y de estrategia defensiva. Y en último lugar, la última cuestión que me gustaría colocar es justamente un poco en la idea de continuar adelante con estudios de esta naturaleza. ¿Hasta qué punto te parece que estos aportes tuyos, metodológicos, de compromiso con el lugar, con el barrio, con la comunidad, y el producto que te permitió obtener, el producto intelectual que te permitió obtener esa experiencia, pueden ser objetos de ampliación y de generalización de esta observación respecto de espacios informales de mayor envergadura? Bueno, porque esto fue un estudio muy micro, ¿no? Si te parece que esto es, en definitiva, pasado en limpio, si te parece que es aplicable, que podría aplicarse todas estas conceptualizaciones, imágenes, metáforas, etcétera, y conclusiones
a espacios informales de mayor envergadura, y a otro tipo de espacios, o otras escalas de espacios urbanos, metropolitanos en este caso, donde se observa el mismo tipo de fenómeno. Pero volviendo a la primera cuestión, quería terminar volviendo a la cuestión de hasta qué punto es la planificación, hasta qué punto es el mercado, hasta qué punto una cosa es una herramienta funcional a la otra. Y como bien decís, bueno, finalmente el lugar que queda, el espacio que queda, es el que produce la ciudad, es lo que produce las comunidades informales, ¿no? Las comunidades que quedan marginadas. Pero, por último, y tratándose de Bahía Blanca, una ciudad que fue mítica en el sentido de ser considerada una experiencia de desarrollo urbano muy ligado a un modelo de desarrollo determinado, en los años 50, 60, y una ciudad que prometía transformarse realmente en una formidable, enorme referencia en el sur de la provincia, pero también en todo el norte de la Patagonia, y que quedó un poco a medias, un poco no, quedó a medias, quedó trunco todo ese proyecto en la ciudad. Entonces, ¿hasta qué punto más allá de las observaciones locales, más allá de las observaciones que tienen que ver con los instrumentos de planificación, con las élites, con los actores dominantes y con los actores subordinados, hasta qué punto esta forma de producción de la ciudad, que es la ciudad informal, no son, además de por los factores locales, no son un producto de los fallos o las interrupciones y las crisis formidables que ha atravesado eh, la economía nacional, pero más que la economía nacional, la ausencia o presencia de modelos de desarrollo robustos a nivel nacional y que terminan produciendo estas formas de construcción de la ciudad donde sectores sociales cada vez más amplios, en el caso de la Argentina de los últimos 30 años, bueno, buscan dónde y cómo y de qué manera sobrevivir, habitar la ciudad en los bordes de la formalidad. Bueno, un poco esto, perdón por la extensión, pero quería subrayar sobre todo esto que no sé hasta qué punto está suficientemente presente en la tesis, es decir, la referencia de qué le pasó al país, qué le pasó a la economía, qué le pasó a la sociedad, qué le pasó al Estado en la Argentina, y y que impacta muy fuertemente en el resto, en todo el país, y sobre todo impacta en aquellos lugares donde fue más fuerte la impronta de un determinado modelo de desarrollo desarrollista, que fracasó, que quedó trunco, que no se realizó, y que a pesar de cierto dinamismo en los 90 y un poco en los 2000, con signos gubernamentales muy distintos, pero que no dejan de tener una impronta muy fuerte, lo nacional, sobre la escala local. Yo lo que voy a proponer al jurado y a la tesista, si le parece bien, que hagamos los dos los comentarios en forma continua y que vos puedas integrar todas las respuestas en función de ser eficientes con el tiempo, ¿no? Y no Perfecto. entrar en reiteraciones. Si estamos todos de acuerdo, entonces yo te hago algunos comentarios y seguimos en esta línea que me parece que es más útil, ¿no? ¿Estamos Ok, todos de acuerdo? Bien, Sí, sí. sí. bárbaro. Entonces, bueno, obviamente adhiero a todo lo que dijo el profe Chicolela. Me parece que está haciendo unos comentarios que tienen que ver con el contexto metodológico, que un poco lo puse yo en el dictamen. Que, bueno, en primer lugar voy a empezar por lo más importante. Felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por esa intuición geográfica, ¿no? Que no es mala palabra, sino que es dar cuenta de lo que somos y cómo miramos la realidad en el territorio y siempre con la gente, no sin gente, quedamos muy históricos en cuanto a construcción de esa categoría. Y también, bueno, al profesor Bustos, que es un gusto, a tu codirectora también, que entiendo te han apoyado en como un desarrollo individual, propio, consciente, de tratar de incluir problemáticas urbanas desde otra perspectiva,
o de una perspectiva complementaria, ¿no? Que creo que va por ahí. Entonces mi comentario en realidad es, si esto lo hubiéramos explicitado dentro del contexto metodológico, todo esto que parece que falta, no faltaría. ¿Por qué? Quizás yo estoy equivocada, Ale, estoy hablando con vos, estoy dialogando, no estoy imponiendo ni estoy en un lugar de cetro de dioses del mundo griego. No, para nada, pero creo que es simplemente eso, haber complementado que muchos de los estudios urbanos en América Latina, todo lo que es la literatura brasileña, todo lo que, inclusive Bosano con su Puerta de Hierro en la ciudad de La Plata, ¿no? Están buscando categorías no solo de un análisis científico, sino también de una relación absolutamente diferente, como la que vos planteás, como realidad, no como objeto, no como sujeto, pero en realidad siempre estamos construyendo el problema, porque para otros no lo es. Y quizás para muchos vecinos de ahí tampoco lo es, pero para vos sí fue un problema y lo trajiste a la academia y lo desarrollaste científicamente. Eso por un lado, ¿no? Entonces, y también que acá hay, perdón, para mí es una categoría multiescalar. Yo no me considero no sensible, ¿no? Perdón, voy a aclarar esto, ¿no? Porque he trabajado temas urbanos, temas de desigualdad urbana, temas de disparidad, ¿no? Contraposición de modelos, en fin, y no me considero no sensible. Creo que simplemente hay una cuestión multiescalar que vos estás analizando que muchas veces no se llega o que no es un punto de interés, y en eso valoro mucho la originalidad de tu trabajo, ¿no? Que más allá de otras escalas de análisis tradicionalmente y que se desarrollan, también vos haces como una perspectiva y como un trayecto diferenciado. Y me pareció muy útil realmente. Ahora, ¿dónde va el comentario? Creo que eso tendría que explicitarlo, digamos, ¿no? Desde un punto de vista metodológico de los contextos que implicaban el desarrollo urbano, que implica la pobreza estructural, cómo realmente se expresa, ¿no? Que está dicho, pero quizás faltaría algún énfasis, ¿no? De cómo porque si hay alguien que mira esto en las áreas metropolitanas, pionera es Nora Klichevsky, ¿no? Que un poco lo que también te comenté, porque la literatura es enorme, pero bueno, pensemos, esta fue una gran preocupación de producción de suelo urbano, no formal, formal, informal, ocupas o como queramos llamarlo, en el área metropolitana en la década de los años 60, 70, y que cómo esto se replica en realidad también en ciudades intermedias o ciudades capitales, ¿no? Donde rompe los modelos de la ciudad planificada con un sentido social y económico y político bien anclado, como es el paradigma de La Plata y Bahía Blanca. Entonces, creo que en ese sentido un poquito más de énfasis hubiera dado, ¿no? Y cómo quedan planteadas otras problematizaciones territoriales de búsqueda de estrategias que se adecúen en cada contexto local. Por eso hablaba en el dictamen de los contextos y antecedentes. Justamente, en toda esta producción magnífica que tiene la Universidad Nacional del Sur en investigaciones y en formación de doctorandos, maestrandos, era un punto quizás relevante, o no, sino más bien que fue tocado de diferentes formas tangenciales, no introduciéndonos en profundidad y en un buceo donde la categoría territorio pasa a ser comunidad y donde esta realidad de búsqueda de hábitat y de solucionar un problema de una población excluida o no excluida, al margen, la gran discusión de los años 60 y 70, ¿no? Están en el borde, están adentro, estamos afuera, están excluidos. Creo que por ahí, después todo lo que planteaste, que los comentarios son claros en el dictamen, son cuestiones formales, ¿sí? O de correlación de algunas cuestiones, es simplemente, si vos realmente, la pregunta sería, o comentario para que vos puedas englobar esto que estoy comentando, si lo consideras oportuno o no, ¿no? Para eso, cuando uno investiga, busca referencia empírica, busca un marco teórico, pero también lo que buscamos es un crecimiento intelectual donde tomamos decisiones, las validamos, las hacemos solventes, no lo hacemos caprichosamente,
¿no? O intentamos, digamos. Pero creo que ahí, digamos, ¿cómo vos ves que esta posibilidad de investigación pueda tener como un aporte metodológico para esta construcción en estos escenarios urbanos, medianos, ¿sí? O con cierta planificación, y qué están expresando en realidad todas estas emergencias de urbanización popular? Esa es la pregunta. Bueno, y a los directores un gran saludo y también felicitaciones por el trabajo realizado y el acompañamiento. Patricia, ahí está. Sí, y allá están los directores. Bueno, un saludo a Pablo y a Cristina, que estaba sentada por aquí atrás. Por supuesto que como jurador local me toca hacer algunas consideraciones. En primer lugar, felicitar, por supuesto, esta dupla de antropología y geografía que ha guiado a Alejandra en este proceso de tesis. Y quiero felicitarla a ella especialmente por una cuestión que, visto desde aquí y conociendo bien la ciudad, y si bien trabajo en el área más de ocio y recreación, siempre estamos trabajando todo este tema de la planificación de la ciudad, la inclusión, los espacios de la recreación, espacios verdes, privados, públicos y demás. Y Alejandra tuvo que hacer no un doble, un triple esfuerzo. Primero, conocer esta ciudad, que quienes somos bahienses sabemos que es una ciudad compleja. Tuvo que meterse en una realidad alejada de su propio lugar de origen, y tuvo además que transitar un periodo muy difícil que fue el tema de la pandemia. ¿Qué estrategias utilizó para poder completar esta gran tesis donde las observaciones que ustedes hicieron, que creo que son algunas de las cuales también podría hacer, tienen que ver que tuvo que buscar esta estrategia y cómo lo hizo para seguir estando con la gente, participando con ellos y no solamente observando qué es lo que estaba pasando? Y eso lo logró a través de los proyectos de extensión, para lo cual sumó un grupo muy importante de gente que en un trabajo realmente fantástico, porque sabemos muy bien cuáles fueron las enormes restricciones que pasó en la ciudad. Ella continuó su trabajo, no lo dejó, y su compromiso con la gente. Conociendo estos barrios también por trabajos de campo, insisto, en otra área, sé perfectamente que uno no puede entrar y salir, mirar, observar, sacar una foto y retirarse, sino que uno está con ellos, se compromete y la gente vuelve permanentemente a involucrarse en los temas. Son personas muy activas que están presentes en todas las manifestaciones que se hacen en la ciudad por reclamos de este tipo, por mejora en los servicios, es decir, no se pide nada más allá de lo estrictamente necesario. Un elemento fundamental de la ciudad de Bahía Blanca fue su propia fundación. Desde ese momento en adelante, el rol de la ciudad planificada es una de las primeras ciudades planificadas desde el principio del siglo pasado, y sobre todo este momento de la expansión a partir de la consideración del trazado ferroviario, que deja una configuración urbana muy particular. En esos retazos que quedaron, nos encontramos en la actualidad con todas estas tierras del ferrocarril que han sido, digamos, ni siquiera ocupadas, sino que también en parte han sido habilitadas para la construcción de estos barrios, que son bastante dinámicos, pero que han conseguido, a través de la participación inclusive de estos proyectos de extensión, que insisto, yo valoro enormemente, y del compromiso de muchos estudiantes que la acompañaron a Alejandra, de cómo poder mejorar estas cuestiones. ¿Qué pasa con Bahía Blanca? Como bien dijo Pablo, es una ciudad donde lo formal está escrito. Es decir, cuando uno hace, por ejemplo, en mi caso particular, tema de espacio verde y demás, uno lo puede leer perfectamente desde el primer plan en adelante. ¿Qué pasa con lo informal? ¿Cómo se construye todo eso? Bueno, en ese sentido creo que las apreciaciones de Cristina tienen que ver con eso. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no contamos todo este telón de fondo? Bueno, creo que escapaba mucho a la tesis porque el contenido, es decir, escapaba, es prioritario también, pero ¿cómo hacemos para incluir todas estas temáticas que nunca fueron exploradas en una tesis doctoral? De ahí creo que su valor. Entonces, a mí me quedó otro tema por ser geógrafa, y aquí que tampoco creo que tuvo la profundidad necesaria, pero que tampoco tuvo el tiempo necesario para desarrollarlo.
sí quedan abiertas estas preguntas. El tema de por qué nosotros en Bahía Blanca ahora insistimos con esto de la ciudad intermedia. ¿Qué implica para un geógrafo hablar de una ciudad intermedia? ¿Qué es una ciudad intermedia? Entre lo formal, lo informal, ¿de qué estamos hablando en este sentido? Sin embargo, lo salva muy bien, y desde la geografía, porque nosotros que evaluamos muchas tesis, estamos evaluando una tesis de geografía. Y la tesis de geografía tiene ese valor, el valor de volver a nuestra ciencia, de buscar esas explicaciones que Alejandra también, de la mano de sus directores, ha tratado de encontrar, siendo él una persona que tuvo que adentrarse en una problemática que no les propia. De ahí entonces insisto en este valor fundamental. Y esto de trabajar en multiescalar, de acercarse justamente a la escala local y en la micro local donde ella trabajó, tiene un valor fundamental en la geografía porque no se ven tantas tesis comprometidas. Es decir, uno sabe perfectamente que se hace un balance entre la cantidad de tesis que se defienden en las universidades. Este tipo de tesis, desde esta profundidad y desde la perspectiva que ella, en un tema comprometido, insisto, no es un tema fácil, creo que es un aire y una renovación muy grande para nuestro posgrado también. Falta, por supuesto, en esta gran cantidad de temas que Alejandra trabaja, el habitar, el hábitat, todas estas cuestiones que ella puso en juego, bueno, habría que volver a retomar ese conjunto teórico, digamos, de conceptualizaciones y ubicarlos dentro de un contexto mayor, que le dé sentido a esa periodización, o si queremos a esa forma de ver la evolución de nuestra ciudad en el contexto nacional, que sí es muy importante. Lo curioso, insisto, es que en esos retazos nos quedamos porque Bahía Blanca ha perdido ese centro de importancia, y si vemos Neuquén, Bahía Blanca era nuestro polo de desarrollo y todas estas cuestiones que conocemos, y Neuquén ha crecido enormemente al lado de Bahía Blanca, mayor cantidad de habitantes y demás, pero se está proyectando una ciudad distinta por el tema de Vaca Muerta y demás. Veremos qué pasa en algunos años, por lo cual monitorear y seguir trabajando sobre este tema que está recrudeciendo por la crisis que estamos atravesando, por diferentes motivos que no hacen a la tesis, pero sí se ve cada vez más mayor cantidad de asentamientos o gente que se dirige a estos asentamientos que medianamente se van consolidando. Por lo tanto, creo que mi pregunta va también un poco hacia eso, ¿no? De profundizar esto que, insisto, no opaca la tesis ni mucho menos, sino que son muchos los conceptos que se quieren barajar y que no ha dado, digamos, la tesis tiene un periodo, tiene un tiempo que ella señaló. Tiene una razón de ser. ¿Cuál es el propósito de un doctorado? Generar nuevas ideas y nuevas conceptualizaciones en una temática que ella está desarrollando desde el campo de la geografía urbana, geografía social, y avanzar en este sentido. Porque ha demostrado claramente que tiene la capacidad, que ha indagado en temas muy difíciles y comprometidos, y sobre todo que le ha puesto el cuerpo a esta investigación. Lo conozco realmente y le animo a que continúe profundizando en este tipo de cuestiones, que siga en esta línea, que son pocas las investigaciones que tenemos desde esta perspectiva. Así que para mí es simplemente volver a felicitarte, Alejandra, y comentarte esto, que me parece que igualmente no escapó de la geografía, sino que lo centraste muy bien a partir del tema de escalas y demás. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Justo lo que ha comentado Patricia me ayuda a organizar un poco la respuesta. Primero que todo, los comentarios que ustedes me han hecho me parecen pertinentes. En efecto, yo también considero que como problemática de investigación es importante profundizar y complementar este primer análisis propuesto de diferentes formas. Bien. Retomo lo que dice Patricia porque efectivamente el hecho de, digamos, investigar una ciudad que
apareció desconocida para mí, implicó un esfuerzo muy grande. Y ese esfuerzo, en un momento, digamos, del proceso de investigación, requirió también tomar decisiones de tipo metodológico para poder llevar adelante esa empresa de la investigación. Digamos, yo me vi estudiando y aprendiendo muchísimo hasta, digamos, niveles muy personales. En algún momento en la tesis yo explico que este proceso de investigación también se convirtió para mí como en una estrategia de arraigo y de vinculación, digamos, a ese relato colectivo histórico de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, en un punto de la investigación, tuve que tomar decisiones porque si no, como ustedes lo han dicho, digamos, no acabaría nunca la exploración de todas las relaciones que tienen que ver con la producción de la ciudad en su totalidad, ¿sí? Una de esas decisiones fue, digamos, muy como cuando uno está realizando un mapa en un programa de estos de SIG, tuve que apagar capas para poder ver lo que en definitiva me interesaba mostrar particularmente, ¿no? Desde luego que la indagación, digamos, la pregunta por cómo se producen los espacios urbanos tiene como primera respuesta que hay una acción derivada digamos, de la lógica del Estado, otra de la lógica del mercado y otra de esas acciones que tienen que ver con los movimientos de los sectores populares. Estudiar las tres cosas para poder registrarlas en mi tesis doctoral me resultaba inabarcable en el periodo, ¿sí? No así, como lo dije en la última diapositiva, considero que es fundamental porque si no, el análisis queda, de hecho, incompleto en que, por supuesto, hay que establecer más que nunca cómo la mercantilización del suelo determina también estas condiciones de posibilidad por donde se va haciendo ese movimiento de autoconstrucción de los sectores populares. Por otro lado, pienso que en relación a la cuestión, digamos, de la metáfora del caracol, esto se pensó, o sea, para mí fue significativo que el nombre del barrio fuera Caracol. Inmediatamente me conectó con un montón de experiencias que llevan como este símbolo adelante, ¿no? El símbolo del caracol. Y lo empecé a mirar desde, digamos, la fortaleza que expresa esta metáfora. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que, si bien lo pensé, pero no estoy segura si lo explicité o no, es el hecho de que el animal autoproduce su caparazón, ¿no? Entonces, como que habían diferentes señales que me permitieron tomar esa decisión de apostar por esta metáfora del caracol. También un poco teniendo en cuenta esto, siempre, como digo, del movimiento, ¿no? De que los procesos de autoconstrucción, por ejemplo, para una familia, también son otros procesos que tienen otros ritmos, ¿no? El hecho de hacerse un lugar en un barrio, después de ir transformando su vivienda, esto conlleva un tiempo, un ritmo que es distinto al ritmo que impone la urbanización, por ejemplo, determinada por las lógicas mercantiles. Entonces, en este sentido,
no lo pensé como una cuestión de encapsulamiento o de marginación ni defensiva, sino más bien como esas capacidades que se pueden observar en el lugar y que por ahí en los relatos, digamos, o en las explicaciones sobre cómo se produce la urbanización popular, no están tan consideradas, ¿no? De que hay otro ritmo en esos procesos de autoconstrucción que van dando forma a lo que sería la ciudad informal. Yo, digamos, hace un tiempo me mudé a Neuquén y también el observar los procesos de esta otra ciudad también me han hecho pensar en que la reflexión sobre las categorías es una reflexión que es dinámica y que, porque además, digamos, las dinámicas son bastante, ¿cómo se dice? Bueno, rápidas, ¿no? Entonces, también hay que, digamos, asumir un ejercicio de reflexión constante y de pregunta continua sobre si las categorías nos siguen sirviendo, ¿no? Por ejemplo, retomo también lo que dice Patricia con respecto a la ciudad intermedia y quizás también haya que hacer un ejercicio en pensar si podemos seguir utilizando de la misma forma estas categorías, pensando, por ejemplo, en que Neuquén se ha categorizado como una ciudad intermedia, sin embargo, los procesos dan cuenta de otros ritmos y otras dinámicas de producción del espacio urbano. Sin embargo, observando, no me he metido a observar en profundidad lo que pasa con la producción de la ciudad popular en Neuquén, pero sí se pueden reconocer, digamos, estos elementos que yo intento poner en diálogo en eso de la estrategia Caracol, ¿no? Digamos, una mancomunión de diferentes actores que desde diferentes lugares van armando un entramado que permite no solo la construcción de una infraestructura en las márgenes de esas ciudades formales, sino también la construcción, digamos, de un sistema de contención social, de una red de comunidad. Entonces, en ese caso, yo considero que el aporte es extrapolable a otras realidades, pero como todo, digamos, mi apuesta en esta investigación es también al conocimiento situado, ¿no? A que la categoría no nos, ¿cómo se dice? No nos limite a la hora de observar, porque en el territorio situado emergen un montón de procesos que tienen sus particularidades. Entonces, yo creo que es posible, digamos, como aplicarlo metodológicamente, teniendo en cuenta también que probablemente haya que pensar en modificar y seguir reflexionando sobre si es pertinente o no, o si funciona como categoría explicativa de lo que sucede. Por otro lado, sí, coincido en que quizás no hay tanta fuerza en lo que ustedes hablan sobre el contexto y que, por supuesto, no es una cuestión que esté únicamente explicada por la relación entre la planificación formal y o las acciones, digamos, de autoconstrucción de los sectores populares. Digamos, yo creo que aquí yo tomé una decisión quizás un poco riesgosa, sin embargo, en lo personal, me siento contenta. ¿En qué sentido? En que a mí digamos, no quise situar estrictamente esto en la cuestión de el contexto de pobreza, ¿sí?
Por otro lado, hay muchos estudios que hablan sobre el contexto de pobreza en las áreas periféricas. A mí me interesó mostrar otra cosa, mostrar, digamos, las acciones y el trabajo, entre otras cosas, que da origen a esa producción espacial, ¿no? Y tampoco sé si fui como contundente al expresarlo en la tesis, quizás no, pero sí sentí en algún momento o durante mucho tiempo de mi trabajo de campo una necesidad como de reivindicar esos procesos en donde vi mucho trabajo de las personas por poder construir un territorio común en el que se pueda vivir dignamente. Entonces, mi decisión quizás pasó por ahí, por decir, vuelvo con la cuestión del SIG, bueno, apago algunas capas para poder dar visibilidad a algo que siento que requiere una reivindicación. Lo he pensado así y de manera, digamos, más coloquial lo he dicho en diferentes espacios, que hay muchas ideas construidas desde el sentido común sobre lo que, digamos, la gente en situación de pobreza no hace. Y entonces, en ese sentido, yo sí sentí como un compromiso en decir, bueno, se hace un montón, se trabaja un montón, y lo que es el producto de ese trabajo es todo un sistema territorial complejo que brinda un soporte fundamental a la vida de las personas. No sé si he respondido. Siento que se me pasan algunas cosas, pero no estoy segura. Si me quieren hacer otra pregunta. No, yo no tengo más preguntas. Te agradezco el esfuerzo de plantearnos tu respuesta, por lo menos en lo personal, independientemente de que cada uno de nosotros tiene una mirada, obviamente, eh, con convergencias y divergencias sobre estas cuestiones, estas temáticas y los abordajes de estas temáticas, ¿no? En cualquier caso, y lo que vale para esta situación, digamos, de una defensa de tesis, independientemente de las miradas y de las cosas que uno pudiera pensar que se podían haber hecho, no sé si de otro modo, pero además, incorporando otros elementos de análisis, está fundamentando muy bien, por eso digo, en lo que tiene que ver con la dinámica y lo que se espera de una defensa de tesis, e insisto, más allá de miradas que pueden ser divergentes, doy por ampliamente satisfecho la forma como defendiste el trabajo y el porqué de ese apagado de capas para poder centrar o para poder focalizar en aspectos que vos consideraste más trascendentes o más relevantes, o incluso que aporten miradas que otros estudios no aportan y el tuyo sí. Así que bueno, yo no tengo más preguntas y me doy por satisfecho con tu defensa de tu defensa, digamos. Y Bueno, lo que me perdón, y aprovecho para hacer algo que no hice antes, que es, bueno, saludar y felicitar también a María Belén y a Roberto, porque sin duda fueron parte de todo este proceso y fueron parte de- del producto final y de todo ese trabajo que aporta al conocimiento. Perdón, Eh, Cristina. bueno, no, brevemente. No, sí, creo que continuaste confirmando y reafirmando tu posición al respecto, así que en este sentido no se trata de un diálogo ni de convencimiento religioso.
sino, como dije antes, de decisiones intelectuales para resolver en estos ámbitos que son académicos, abordajes que hacen a nuestra sensibilidad en relación a la ciudad en particular. Y por supuesto que también aclaro a los jurados y a los que te acompañan, que por supuesto te conozco, Alejandra, tuvimos la oportunidad de compartir cafés y charlas, entiendo, pero cabalmente lo que significa el esfuerzo, por eso del contexto era más que nada metodológico, no que fuese una apretada síntesis histórica de lo que es la ciudad, porque la ciudad se vive, se siente, también se documenta, pero quizás tu capacidad de detectar estos espacios aún no profundamente trabajados desde el doctorado, desde tu espacio académico, tiene que ver justamente con tu mirada externa. No lo veo como una tragedia, lo veo como algo que se valora, porque justamente es donde pusiste el ojo. Entonces, el que está acostumbrado a vivir en la ciudad naturaliza muchos procesos, aunque estamos dentro de la academia, y entiendo que vos ahí hiciste ese esfuerzo multiescalar de ponerle sentido a la vida y sentido a la ciudad en estos contextos que parece que nadie mira. Entonces, en ese sentido, yo estoy cabalmente convencida de tu esfuerzo y de esta... que no ha sido, digo, haber mantenido tu posición, creo que no ha sido sencillo, digamos. Y eso también lo valoro. Todos los comentarios que realicé fueron estrictamente técnicos, que requieren estos espacios de diálogo y de formación, pero nunca en desmedro de la iniciativa, la originalidad, de cuestionar y de mirar críticamente categorías también naturalizadas, y eso también es valioso. Luego, repito, simplemente me parece que algunas cuestiones para etapas posteriores habría que revisar nada más, y no para esta, obviamente, y nada más que eso. Así que, haciendo estas aclaraciones, al final, que me parece que son de donde corresponden, damos por lo menos de mi parte el comentario final. Bueno, habiendo terminado la ronda de preguntas, los invito, si quieren, a los directores o directoras, si quieren decir algunas palabras. Paso la. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los jurados, por ayudarnos siempre con nuestro programa de posgrado y acompañar las tesis desde la visión crítica y comprensiva de las diferentes situaciones que significan un doctorado. Ahora lo tengo acá enfrente a 20 centímetros por esta estructura anestesista justo al final. Y puedo decir que fue una trayectoria larga y con, ¿cómo puedo decir? Con una intensidad importante en algunos casos. Y sí tienes razón, mantuvo sus perspectivas, pese a veces a tratar, por lo menos de mi parte, y seguramente de la codirectora o directora, digamos, de encuadrar en términos de una dinámica más, a veces pensando que se podía hacer las cosas más rápido. Sin embargo, son trayectorias y el conocimiento se construye entre trayectorias que no pueden ajustarse a tiempo y a programas. El conocimiento fue largo desde hace bastantes años. Bueno, hay una muestra cronológica que registra. Y también las situaciones en las cuales se va construyendo ese conocimiento, llegando a una ciudad que es diferente, que en principio parece fácil, pero tiene sus rugosidades que también hay que encontrar.
y no solo en las relaciones personales, sino también en el propio territorio, encontrar esas rugosidades que tienen una producción, una historicidad propia, fue un trabajo extra para luego plantear la investigación en sí. Claramente el acompañamiento desde la antropología y la inmersión en un medio que a veces llamamos marginal, llamamos informal, llamamos de pobreza de diferentes maneras, y que fue necesario ir redefiniendo, bueno, fue valioso, pero fue, digamos, costado. Los proyectos de extensión les permitieron hacer eso. A veces yo no estuve tan próximo a ese terreno, salvo en algunos momentos, pero siempre fue un intercambio denso de perspectivas sobre muchas cosas en relación a nuestra propia ciudad, a la experiencia anterior, y colaboró desde muchos puntos de vista que no lo ha indicado acá, pero trayendo desde Colombia de una u otra forma siempre referencias aún hacia la familia, ¿no? Creo que hay ahí una mezcla de geografía, de antropología y de arquitectura que viene por la herencia más o menos genética. Y un poco de arte también seguro, que está componiendo la personalidad y el enfrentar a la investigación. Así que yo tendría muchas cosas para decir si uno comienza a recordar. También cómo escaparse de esa visión, como se dice ahora, binaria, ¿no? De formalidad e informalidad, ¿no? Y cómo ser propietario de la informalidad solamente a un sector popular y no hablar de la informalidad que está presente quizás y asociada al mercado. La planificación es una especie de pintura a ese mercado y a esa informalidad. La necesidad de construir las propias trayectorias está en todo el conjunto de la sociedad. Pero bueno, hay que construir categorías que nos permitan analizar esa situación. Y creo que ha sido muy importante. Quizás deberíamos escuchar la canción de Huarque, porque ayer la tuve que escuchar, yo la había escuchado, ayer en el ensayo tuve que escucharla completa para poder llegar a la frase que era la última, pero bueno, y ahora se hacía muy largo, porque 6 minutos hubiera sido una cosa difícil de sumar, así que yo simplemente les agradezco a los jurados, al acompañamiento con mi trabajo con la codirectora, y particularmente agradezco a la tesista bueno, haber permitido que llegáramos a este punto. Así que muchas gracias. Gracias a usted, profe. Sí. No sé si... Si querés, mira, si no, te puedes quedar como quieras. Yo porque... Voy a estar rápida. Bueno, hola a todos, a los jurados que por ahí no los había visto de cerca, así o tan cerca. Gracias por los comentarios. Gracias a Ale por dejarme ser tu codirectora en este trayecto. Gracias Roberto por aguantarme, así, porque realmente el vínculo entre geografía y antropología fue un debate continuo, ¿no? En esto. Y realmente yo me sentí muy cómoda con Alejandra porque el programa que tiene Alejandra de formación en Colombia se asemeja la geografía mucho ahí a la antropología. Entonces en esto nos hermanamos bastante para poder trabajar, siendo que yo vengo de la Universidad de La Plata. Entonces también fue como un arraigo encontrarla a ella acá y poder tener el honor de dirigirla. Y creo que esta cuestión de la estrategia Caracol
que ella planteó también la refiere a ella misma, ¿no? Esta estrategia caracol de lo que fue venirse de Colombia para Bahía Blanca y ahora estar en Neuquén, y cómo fue construyendo su hábitat. También creo que, y esto para una cuestión más bien académica, creo que utilizar la palabra popular generó la posibilidad de trascender entonces esta cuestión de la pobreza como carencia, como no tener, y posibilitó la experiencia de mostrar de alguna manera lo que ella veía como fortalezas y como estrategias de, no de supervivencia, sino de vivencias en el espacio del barrio y en el espacio de lo que fue acompañarla en el proyecto de extensión, porque yo tuve la oportunidad también de acompañarla en ese lugar, junto al profesor Cristian Vitale, que está acá en la sala virtual, que fue el director de ese proyecto, a quien también agradezco habernos dado la oportunidad de incluirnos a ambas en ese caminar, y acompañarnos entonces a Ale en ese deambular en el barrio. Me posibilitó a mí también ver qué es lo que ella estaba viendo, ¿no? Entonces eso fue un poco el acompañamiento desde lo antropológico y lo metodológico. Entonces, utilizar lo popular y utilizar las categorías de Canclini en ese sentido me pareció que trascendía los debates de los años 70 y 80 respecto a cuestiones que tenían que ver con vulnerabilidad. Bueno, simplemente eso, considerar que ahora le toca otro espacio, otra ciudad intermedia, y ella dirá si es intermedia o no, la irá viendo en el tiempo, y nuevamente gracias a la jurado local por constatar todas esas experiencias que ella conoce también como habitante de esta ciudad. Así que nada, simplemente agradecimientos, gracias al departamento por permitirme ser codirectora en esta tesis. Bueno. Queremos pasar un audio, no sé, habla del micrófono, mandar un mensaje. Por acá. ¿Podemos repetirlo directamente si está fuerte el volumen? Sí, está fuerte. Lo voy a tomar aquí. Permiso. Soy Héctor de Caracol. Perdón por no poder estar, pero bueno, tenemos que trabajar y bueno, quería que sepa que te queremos mucho, que somos muchos ahí en Caracol que te extrañamos también, así que un abrazo grande, te queremos, un beso. Gracias. Para un vecino Héctor de Caracol. Bueno, le damos nuevamente un aplauso. Y entonces, nos vamos Vamos a pasar a la instancia de deliberación del jurado.